El astuto pecado puede engañarnos de tal forma que cuando Dios inquieta el corazón por causa del pecado, podemos brindarle paz a nuestro corazón cuando en realidad no teníamos fundamento para ello. Si el Señor nos concede su gracia, veamos el tema: paz sin fundamento. Dentro de nuestra serie El Espíritu en la mortificación del pecado, veamos el tema: paz sin fundamento. Y para abordar este tema lo haremos mediante los siguientes 3 encabezados. 1. La paz sin detestación del pecado es insana. 2. Detestación por el pecado. 3. Aborrecimiento de nosotros mismos. Entremos a nuestro primer encabezado, que es: la paz sin detestación del pecado es insana. Nuestro primer encabezado es: la paz sin detestación del pecado es insana. Y vamos a la lectura de Romanos 9:18. Su servidor lo leerá de la versión en inglés. Ustedes pueden seguirlo con su vista o escuchar atentamente. Romanos 9:18. La carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 9, versículo 18. Por eso, tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y endurece a quien quiere endurecer. Observen que Dios se reserva el derecho de tener misericordia de algún individuo, quien quiera que sea. Es decir, los individuos no pueden ordenarle a Dios de quién tener o no tener misericordia. Él, en su infinita sabiduría y voluntad soberana, se reserva para sí mismo el derecho de tener misericordia de quien Él quiere. En este caso particular de este pasaje, hermanos, esa misericordia, ¿para quién es aplicable? Esa misericordia es aplicable para los hombres incrédulos. ¿Para todos los hombres incrédulos? No. Hay una situación particular por la que se la aplica a los incrédulos que vendrán a ser sus hijos. No significa que se la aplica a todos los incrédulos. Tiene misericordia de quien quiere y tiene misericordia de algunos incrédulos. Y luego, mediante esa misericordia, justifica y adopta. Estos individuos, como cualquier otro, estos individuos a los que se les aplica misericordia, como cualquier otro, no merecen esa misericordia. ¿Por qué se les concede misericordia? Por la soberana voluntad de Dios. No hay otro motivo. Es porque Él quiere. Esa palabra, querer, nos denota la soberanía de Dios. Y es una palabra que se relaciona directamente con la voluntad de Dios. ¿Quiere o no quiere? Y eso también nos manifiesta que el Señor trata con sus criaturas como un ser personal. Manifiesta su voluntad, queriendo o no queriendo. En este caso, el que nos habla nos dice de forma positiva de quien quiere. Quiere tener misericordia. ¿De quién? De quien quiere. Cuando en las Escrituras encontramos amenazas de advertencias de nuestras condiciones para que nos examinemos y no tienen el propósito de brindarnos paz, es decir, este aspecto, hermanos, del que nos está hablando aquí en Romanos, no es una situación
solamente de determinar la soberana voluntad de Dios, que lo es. Pero nos está hablando de una amenaza, porque para algunos es misericordia y para otros es justicia. Cuando encontramos amenazas o advertencias en las Escrituras respecto de nuestra condición, ¿qué propósito tiene? El propósito de que examinemos nuestro corazón, y no tienen el propósito de brindarnos paz, pues no hemos de hablarnos paz al corazón hasta que Dios lo haga. Estamos dentro del tema de la mortificación del pecado. Dentro de este tema, por lo menos hay 3 posibles causas por las que el Señor inquieta nuestros corazones respecto de nuestro pecado. En este momento voy a enunciar esas 3 causas por las que dentro de este aspecto de la mortificación el Señor inquieta nuestros pecados. Solo lo menciono. 1, la raíz de algún pecado. 2, la permanencia de algún pecado. 3, una triste erupción del pecado. De alguna manera nosotros ya hemos visto cuándo es raíz de pecado, cuándo es permanencia del pecado y cuándo es una triste erupción del pecado. Todo esto aplica para el creyente. El creyente tiene pecados enraizados. El pecado ha concedido permanencia de algún pecado, o el pecado irrumpe en una acción. Parece sorpresiva, pero se le dejó allí y entonces sale y se manifiesta en forma de pecado. Cuando por alguna de estas 3 causas Dios inquiete nuestros corazones, lo hace con el fin de que examinemos y probemos nuestros corazones. Entonces, antes de buscar la paz, hemos de examinar la causa de esta inquietud del espíritu. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque empleando ese principio por el cual Dios se reserva el derecho de conceder misericordia, así también el Señor se reserva el derecho de hablar paz al corazón. Ese mismo principio por el cual Él quiere dar misericordia, así ese mismo principio para con la paz. Él quiere dar paz. Es decir, esto es exactamente lo que ocurre con la paz de Dios. ¿Para quién es aplicable la paz de Dios? ¿Para todos los individuos? No. ¿Para todos los creyentes? Vamos a ver que tampoco. La paz que Dios se reserva a conceder es aplicable para sus hijos. Esa paz no es para el incrédulo, solo para algunos entre su pueblo. Es decir, esta paz, aunque potencialmente puede ser aplicada a todos los creyentes, tampoco se aplica a todos los creyentes, sino para quien Dios en su derecho se reserva a conceder. A quien quiere le da paz. Y podríamos altercar, ¿verdad? Alguno podría altercar y decir, ¿y por qué a unos sí les da paz y a otros no les da paz? ¿Y qué responde el apóstol? ¿Por qué altercas contra Dios? ¿No puede hacer Él lo que quiera y reservarse sus derechos como Él quiera? Pero eso no significa que no hay responsabilidad en esto, porque estamos hablando del tema de la mortificación del pecado. Esa mortificación se refiere a aquellos que, mortificando debidamente, entonces, por las operaciones del Espíritu les es concedida la paz a quien Dios quiere. Este derecho de hablar paz incluye que, además de otorgar paz a algunos, también incluye que a esos que les concede paz no la otorga a todos en la misma medida. ¿Qué significa eso? Bueno, de entre los individuos creyentes y regenerados a los que Dios les da paz, no a todos les da la misma paz. Eso es que hay grados de paz, según avancemos en santificación y en mortificación.
Hay grados de paz. Unos con mayor paz, unos con menor paz. De acuerdo a Isaías 57, 16 al 19, ¿quién produce la paz? La paz es producida y creada por Dios. Aquí en ese sentido hablando como el Padre. Y en las prerrogativas divinas, ¿quién concede esta paz? Dijimos que es producida y creada por Dios, pero ¿quién la concede? Esta paz de Dios es hablada a la conciencia de los regenerados y es prerrogativa de nuestro Señor Jesucristo otorgarla. Dios crea la paz y nuestro Señor Jesucristo se reserva el derecho de otorgarla a quien Él quiere. La paz otorgada por nuestro Señor Jesucristo es la mejor cura y antídoto contra el pecado. ¿En virtud de qué? En virtud de que es Él quien conoce nuestra condición como en realidad es. Alguno podría argumentar y expresar que su condición actual es buena, que los peligrosos diagnósticos causados por el pecado no le competen. Se dice a sí mismo que tiene su propio remedio. Dice, tengo mi propio remedio contra el pecado, yo sé cómo combatirlo. No me tienen que hablar acerca de la mortificación. Yo sé cómo combatir el pecado. ¿Habrá así alguien en la iglesia, hermanos? Claro, es como aquellos del libro de la Revelación que afirmaban que no necesitaban nada y que eran ricos. Pero el único que conoce verdaderamente nuestra condición es nuestro Señor Jesucristo. Pues precisamente es a esa iglesia que el Señor se le presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero. Esto es que Jesucristo es quien conoce nuestra condición tal y como es en realidad. Pues se dice que el Señor Cristo no juzgaría según juzgan los hombres, sino que su juicio es verdadero, como enseña Isaías 11:3. Lo leo de la versión en inglés. Isaías 11:3. Y le hará perspicaz en el temor del Señor. No juzgará según lo que vean sus ojos, ni reprenderá según lo que oigan sus oídos. Noten entonces que nos dice que el juicio de nuestro Señor Jesucristo es verdadero. ¿Por qué? Porque su juicio no es según las apariencias externas, ni según nada que puede estar sujeto a error. Qué diferente, ¿no? De nosotros. Pues nosotros sí nos equivocamos al juzgar. Nosotros continuamente fallamos al examinar nuestros corazones. Pero Él no falla, sino que juzga y determina cada causa tal y como es en realidad. Juzga y pesa cada corazón tal y como es en realidad. Es decir, yo puedo pretender y decir que a mí no me atañe tal pecado, pero no puedo engañar al Señor. El Señor conoce mi diagnóstico tal y como es en realidad. Y entonces, ¿cómo podemos saber cuándo Dios habla paz a nuestro corazón o cuándo simplemente nosotros mismos nos hablamos una falsa paz? Procuremos responder. Pero para eso pasemos a nuestro segundo encabezado, que es detestación por el pecado. Nuestro segundo encabezado es detestación por el pecado. Dicen las divinas escrituras en Zacarías 12:10. El profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén
espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a mí, a quien alancearon, y harán lamento sobre él como quien se lamenta por su único hijo, y se afligirán amargamente sobre él como quien se aflige por su primogénito. Hasta allí. Entonces, si la paz que hasta ahora has experimentado proviene solamente de ti y no de Dios, lo podemos discernir por la forma en la que estimamos el pecado. Es decir, nos estamos preguntando, ¿cómo podemos saber cuándo Dios habla paz a nuestro corazón o cuándo simplemente nosotros mismos nos hablamos una falsa paz? ¿Cómo saber que esa paz o proviene de Dios o proviene de mí? Entonces, es una experiencia. Podemos discernir esto. ¿De qué manera? En la forma en la que estimamos el pecado. Bueno, ¿y de qué pecado estamos hablando? Del pecado que empieza a inquietar el corazón o del pecado que se ha consumado como pecado. Recuerdan que decíamos, el pecado es casi como el proceso del embarazo. Decíamos que concibe y luego está un tiempo ahí en ese embarazo y luego da a luz. Así sucede con la mujer, da a luz vida, pero en el corazón, cuando el pecado concibe, está ahí como en etapa de embarazo. ¿Y qué produce? En lugar de que produzca un nacimiento de vida, produce un nacimiento de muerte. Eso es lo que es ahí el pecado. Entonces, de ese pecado es ese pecado que comienza a inquietar el corazón o del pecado que ya se ha consumado. De ese pecado estamos hablando aquí. ¿Cómo consideramos nosotros ese pecado? ¿Cómo estimamos nosotros ese pecado? Porque en la medida que nosotros consideremos o estimemos ese pecado es lo que nos va a decir de dónde proviene la paz que experimentamos. La astucia del pecado nos conduce a procurar aliviarnos falsamente en las promesas de Dios, donde concluimos que todo estará bien, que Dios es bueno y que en su gran amor continuará soportándonos. Pero en ese punto, ¿cómo consideras el pecado? Es decir, ¿amas el pecado o aborreces el pecado? Si no aborreces el pecado y tienes una experiencia de paz, esa paz no tiene fundamento. Es una paz producida por ti. Esa no es una paz generada y concedida por Dios. La paz que aborrece el pecado es una paz verdadera y auténtica. Estamos diciendo, ¿cómo consideramos el pecado? Si esa experiencia es un aborrecimiento del pecado, es una paz verdadera y auténtica. No nos estamos confundiendo, no estamos diciendo que necesariamente todas las veces necesitamos llegar a consumar pecado. Pero, ¿cómo consideras el pecado? ¿Es algo que aborreces en la experiencia? Si hay una experiencia de aborrecimiento y estás experimentando paz, esa paz es auténtica. La paz que mira a Cristo y no aborrece el pecado es una falsa paz. Tener una visión de Cristo sin aborrecer el pecado es una falsa paz. Pero si es una paz que mira a Cristo y se lamenta y detesta su pecado, entonces esa paz es auténtica. Repregunto, ¿detestas y aborreces tu pecado al mirar las promesas en Cristo? ¿O experimentas paz y no eres cargado por tu pecado y con todo obtienes un alivio? El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos.
Cito: esto no es más que un viento fuerte y poderoso, que el Señor está cerca, pero el Señor no está en el viento. Cuando los hombres verdaderamente miran a Cristo a quien han traspasado, sin lo cual no hay sanación ni paz, llorarán. Zacarías 12:10. Llorarán por él, precisamente por esto, y detestarán el pecado que lo traspasó. Cuando acudimos a Cristo en busca de sanación, la fe lo ve peculiarmente como a uno traspasado. Noten, hermanos, que cuando se detesta el pecado, se logra tener una visión del Cristo traspasado. Cuando acudimos a Cristo en busca de sanación, entonces la fe genera una visión de Cristo como traspasado. No estoy diciendo aquí que genera una imagen, no estoy diciendo aquí que genera una imaginación, sino que es una experiencia de apoyarse en el Cristo que fue sacrificado. Esto entonces nos dice que la fe tiene varias visiones de Cristo. No entraremos a eso. Pero en el caso de la búsqueda de sanación y paz, la fe mira la sangre del pacto. Es ahí donde la fe mira y se apoya y entonces obtiene paz verdadera. Bueno, ¿y por qué razón la fe, cuando busca sanación y paz, mira la sangre del pacto? Porque Isaías 53:5 dice: pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz recayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Si estamos buscando la verdadera paz, entonces hemos de fijar nuestra mirada en los sufrimientos de Cristo. Porque miren, dice, él fue herido. ¿Y por qué fue herido? Por nuestras transgresiones, nos dice el texto. Molido por nuestras iniquidades. Es decir, es un medio. No es que es la causa. La causa es la gloria de Dios, que ha de ser, en el honor de Dios, ha de ser resarcido. La justicia de Dios ha de traer este castigo sobre Cristo. Pero el medio por el cual él es herido son nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Molido ahí es que, como aquellos viejos molinos de piedras, donde eran dos piedras pesadas, una recayendo sobre otra, triturando y haciendo pedazos lo que estaba ahí en medio. Entonces, por esa razón, cuando la fe busca sanación, mira la sangre del pacto, porque el castigo que nos trajo la paz recayó sobre él. Porque por sus heridas hemos sido sanados. Observen. Entonces, si como creyentes estamos buscando la verdadera paz, hemos de fijar nuestra mirada en los sufrimientos de Cristo. Necesitamos una estampa para fijar nuestra mirada en los sufrimientos de Cristo. Necesitamos un crucifijo de plata para poner nuestra mirada en los sufrimientos de Cristo. ¿Qué quiere decir que fijemos nuestra mirada en los sufrimientos de Cristo? Bueno, primero, esto no significa que hemos de fijarnos en la historia exterior. No estamos hablando de la historia exterior. El evangelicalismo de nuestro tiempo enfatiza que fijemos nuestra mirada en los sufrimientos externos de Cristo. Es decir, en su gran mayoría, ¿verdad? El pentecostalismo enfatiza los sufrimientos externos de Cristo.
no te ponen imágenes. Critican el catolicismo romano, el pentecostalismo critica al catolicismo romano de tener imágenes de esto. ¿Y qué es lo que hace entonces el pentecostalismo? Quita las imágenes, pero enfatiza exactamente en lo mismo. Es verdad que Cristo padeció y sufrió severamente en su carne, pues es verdaderamente hombre, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Pero lo que la Escritura enseña sobre los sufrimientos de Cristo es que hemos de fijarnos en el amor, en la bondad, en el diseño de la cruz. Hemos de enfatizar en los sufrimientos que le fueron aplicados a su alma. Es decir, es el Padre aplicando su ira sobre Cristo. En eso hemos de enfatizar. Es decir, hemos de posar nuestros ojos en el misterio de la cruz, antes que en los sufrimientos físicos. Si mirar los sufrimientos de Cristo es de conformidad a la mente de Dios, y por las operaciones y la fuerza del Espíritu Santo en nuestros corazones, entonces al buscar paz se engendra un odio y un aborrecimiento real hacia y por el pecado. Es decir, cuando hay este ejercicio generado de la fe en donde se mira a Cristo, se mira el misterio de la cruz, el amor de Dios en todo esto, entonces el Señor engendra un odio y un aborrecimiento verdadero, un aborrecimiento real por el pecado. No solamente un sentido de que yo les digo, hermanos, ustedes deben aborrecer el pecado. No es que deben, es que el Señor, al mostrarnos esa visión de Cristo, produce un aborrecimiento real hacia el pecado. No hacia el pecado en general de todo el mundo, sino hacia el pecado que está en mí. Porque ¿qué decía el apóstol Pablo? Qué miserable que soy yo. Porque la versión 60 nos roba el sentido diciendo miserable de mí, como diciendo pobrecito de mí. Pero no, lo miserable que soy yo al conceder pecado en mi corazón. Qué miserable que soy yo al conceder estos pensamientos o estos deseos en mi corazón. Se engendra un odio y un aborrecimiento real por el pecado. Cuando Dios viene a nuestros corazones para hablar de paz en un pacto seguro, llena el alma de vergüenza por todos los caminos por los que nos hemos alejado de Él. Otra vez, hermanos, no es que ustedes se deben llenar de vergüenza. Noten cómo son operaciones del Señor en el corazón. Que cuando el Señor habla estas palabras al corazón, entonces el alma, digamos así, se enrojece. Se experimenta una humillación. ¿Por qué me he alejado del Señor? ¿Por qué he hecho eso contra el amor del Padre? ¿Por qué he ofendido tanto al amado Jesús? ¿Cómo soy tan vil para contristar, dejar o resistir al Espíritu Santo de Dios? Pues aún es necesario aborrecernos a nosotros mismos. No basta aborrecer el pecado, sino que ha de producirse una vergüenza y humillación tal que nos haga aborrecernos a nosotros mismos por nuestro pecado. ¿Y cómo se logra ese aborrecimiento de nosotros mismos? Para considerar ese aspecto, pasemos a nuestro tercer encabezado, que es aborrecimiento de nosotros mismos. Nuestro tercer encabezado es aborrecimiento de nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en Job 42:6. Por eso
me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 6. ¿Qué es esto de aborrecernos a nosotros mismos? Porque muchos escuchan esto y ¿qué religión es esa? Porque la psicología ha impregnado todo el evangelicalismo de nuestro tiempo. Y no, tú, ¿qué te debes de aborrecer? No, tú cuídate, tú ámate, tú venérate, ¿verdad? Tú primero. Entonces, ¿qué es esto de aborrecernos a nosotros mismos? La palabra aborrecimiento en su original tiene varios significados. Esto va a depender del contexto, aunque dentro de esto sus significados son semejantes. Esa palabra aborrecer significa rechazo o rechazar, entre otros varios significados. Pero esa palabra es importante porque esa palabra va a ser utilizada en ese sentido. Digo, ese significado es importante porque va a ser utilizada en el sentido de rechazar. Rechazar es como repeler. Y ahorita vamos a ver. Cuando el Señor le habla al profeta Samuel y le dice, ¿se acuerdan? No te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado. Entonces, ese aborrecimiento tiene ese sentido de rechazar. Ese pueblo aborreció al Señor, no aborrecieron al profeta, aborrecieron al Señor, lo están rechazando. Esa misma palabra la emplea el profeta Samuel cuando convoca al pueblo y les recuerda cómo el Señor sacó a Israel de Egipto. Pero ellos ya estaban obstinados en su búsqueda de un rey. Y el profeta les declara expresamente, pero vosotros habéis rechazado hoy a vuestro Dios. Vosotros habéis aborrecido hoy a vuestro Dios. Note, ustedes le han repelido, ustedes le han resistido. De eso se trata esa palabra ahí, aborrecimiento o rechazo. Esa misma palabra la emplea el mismo libro del profeta Samuel cuando el Señor le pregunta al profeta, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Si yo ya lo he desechado como rey, el Señor le dice al profeta Samuel. Porque recuerden que Saúl había desobedecido y el pueblo andaba como ovejas sin pastor. Y se lamentaba, ¿verdad, Samuel? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a suceder si no hay rey? El Señor le dice, yo ya lo he rechazado. Yo ya lo he desestimado. ¿Por qué? Porque el Señor ya se había provisto rey. ¿Y de dónde era este rey? De la casa de Isaí. El profeta Samuel se dirige a Belén. Obviamente, hermanos, cuando el profeta está en un solo lugar y no anda de lugar en lugar, él se establece en un lugar y básicamente quien requiere algo acude al profeta. Entonces era inusual que el profeta saliera. Si el profeta salía, había señal de que algo estaba pasando. Apenas salía el profeta y iban y le anunciaban a Saúl, oye, el profeta se salió de los contornos, algo está sucediendo. Entonces, no era normal que el profeta saliera de sus contornos y llega a Belén y se enteran, ¿verdad? Los pobladores de ahí. Y no cualquiera puede recibir al profeta, tienen que recibirlo los hombres y los ancianos de la ciudad. Y vienen los ancianos y ¿cuál es el propósito de tu venida? Y el profeta da razón. Vengo a ofrecer sacrificios al Señor. Que no era normal que el profeta se presentara así nomás a Belén. Y el profeta había recibido una orden de parte del Señor. ¿Y cuál era la orden? Ungir por rey al que el Señor le dijera. Entonces el profeta le dice a Isaí, ¿verdad? Ya estando en Belén,
llama a Isaí, convoca a Isaí y le dice a Isaí, convoca a tus hijos, hazlos venir. Isaí hace venir a sus hijos y cuando vienen los hijos de Isaí, el profeta mira la estatura, mira el porte de Eliab y el profeta se le queda viendo y le dice, de cierto delante del Señor estás ungido. ¿Y qué le dijo la divina respuesta? No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo rechazo. Yo lo desestimo. Yo lo aborrezco en ese sentido. Esa palabra aborrecer también significa desechar. Yo lo desecho. Significa desestimar, significa despreciar, significa menospreciar o tener en poco. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que Dios desecha a Eliab, lo menosprecia. ¿Para qué? Para el propósito de rey de la nación. Para ese propósito Dios despreciaba a Eliab. Ustedes saben la narración escritural que nos dice que el Señor se había provisto rey en David. Pero aquí lo que queremos resaltar en ese sentido es el menosprecio, el aborrecimiento. Estas palabras en los oídos del evangelicalismo de nuestro tiempo es como esos detestables sonidos que hasta hacen rechinar los dientes, ¿sí o no? Sí les ha tocado que hay un sonido particular, no a todos nos sucede lo mismo, hermanos. Pero cuando dos plásticos se encuentran, por ejemplo, ustedes rompan unicel y hay personas que les rechinan los dientes, hermano. O cuando dos metales chocan, fuerte, suena tan fuerte que hasta retiñe en el oído y hace rechinar los dientes. Bueno, estas expresiones del rechazo y la desestimación de Dios es algo así. Son expresiones irritantes para el evangelicalismo. ¿Cómo Dios va a desechar y menospreciar a alguien? Si Dios es amor, no, Dios no desprecia a nadie. Bueno, estamos viendo que sí. Dios desechó a Eliab, le menospreció, no le apreció como rey. Pues para la psicología, quiero decir psicología dentro del evangelicalismo. Dios no aborrece ni rechaza a nadie. Y observen cómo el Señor rechazó a un hombre con grandes cualidades para ser rey. Noten que este aborrecimiento se refiere a que alguien se hace de poco valor ante los ojos de otro. Es decir, es menospreciado. Todo esto porque estamos hablando del menosprecio de nosotros mismos, del aborrecimiento de nosotros mismos. ¿Cuándo? Cuando el pecado ha echado raíz, cuando el pecado ha permanecido, o cuando el pecado ha hecho una triste erupción en nuestros corazones. Entonces lo que el santo Job está diciendo es, me menosprecio, me desprecio, soy un rechazado ante la majestad de Dios. No tengo valor, no soy de valor, me menosprecio, me aborrezco. Noten que Job no solamente está diciendo, sí, aborrezco el pecado, sí, el pecado es malvado, sí, lo aborrezco. Noten que no se queda ahí, sino que Job dice que se aborrecía a sí mismo. El pecado es despreciable, es aborrecible. Pero Job no se queda ahí, sino que se despreciaba a sí mismo ante la majestad divina. Job se tenía en poca estima. Si algo es un santo, es esto. Entonces, aborrecernos a nosotros mismos es reflexionar sobre lo que nosotros consideramos como los más mínimos pecados y hacerlo con indignación y venganza por la necedad de andar en ellos. Eso de venganza, hermanos, es como por la revancha, como que quisiera una pelea en donde yo siempre quisiera ganarle a ese oponente. Es como ese sentido de revancha. Por eso decimos con indignación y venganza por la necedad de andar en los caminos del pecado.
Porque ese aborrecernos a nosotros mismos, decimos, es considerar esos mínimos pecados como grandes pecados. Si los mínimos pecados, por los mínimos pecados hemos de aborrecernos nosotros mismos, cuanto más por los enormes y graves pecados que nos acompañan todos los días. Y hasta que Job se aborreció a sí mismo de esa forma, entonces obtuvo la sanación de su alma y la paz de Dios en su alma. Todo esto que estamos hablando va en torno a la paz. Aborrecemos el pecado. Eso fue en el encabezado anterior. Y Dios, por la visión de su Hijo, otorga paz. Pero ahora el aborrecernos a nosotros, de una manera sincera, como lo hizo Job, hasta que ocurre eso, entonces, la paz de Dios es aplicada al corazón y es como si obtiene la sanación del alma. Pero no todos los que pronuncian palabras de aborrecimiento hacia sus propias personas lo hacen rectamente delante de Dios, sino que algunos lo hacen con hipocresía. ¿Tenemos ejemplo de eso? Sí. Como en el caso de aquellos del Salmo que buscaron a Dios y lo hicieron falsamente. El Salmo 78, 33 al 36, lo leo de la versión en inglés, Salmo 78, 33 al 36. Salmo 78, 33 al 36 dice: por eso consumió sus días en vanidad y sus años en aflicción. Cuando él los mataba, entonces lo buscaban y se volvían y preguntaban pronto por Dios. Y se acordaban de que Dios era su roca y el Dios altísimo su redentor. Sin embargo, le halagaban con la boca y le mentían con su lengua. Observen que dice que buscaban y se volvían y preguntaban pronto por Dios. ¿Se acuerdan de que alguna ocasión hablábamos de qué es volverse a Dios? Y decíamos, volverse a Dios de manera general es abandonar el pecado. Abandonar la práctica del pecado no es equivalente a aborrecer el pecado. Recuerden que hay quien se abstiene de pecado sin aborrecer el pecado. No es lo mismo. Para obtener paz con Dios es necesario aborrecer y menospreciar el pecado. No basta con abandonar temporalmente el pecado. Y observen que este pueblo sí buscaba a la persona del Salvador. Sabían dónde apoyarse doctrinalmente para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque sabían a dónde debían acudir para ser alcanzados. Es decir, acudían a la roca y al Redentor. Pues es notorio que esos títulos son propios de la persona del Salvador. Y esto se parece a aquellos neocalvinistas, hermanos, que no están tan perdidos como el evangelicalismo, que el evangelicalismo dice, ¿verdad? Acepta a Cristo en tu corazón. Ya sabemos que es un tremendo error. Pero el neocalvinismo nos habla de la justificación. El calvinismo algunas veces habla de la cristología. Y tratan de hacerlo lo más reformado posible. Saben en dónde buscar. Pero noten que de los que nos habla este salmo nos dice que su búsqueda no era recta. ¿Por qué nos dice que su búsqueda de Dios no era recta? Porque sus halagos a Dios eran mentirosos. Le mentían con la lengua. Es decir, dentro de lo que nosotros venimos viendo es que no se aborrecían a sí mismos por el pecado. Si había culpa por el pecado, la consentían en su corazón. Entonces esto nos está diciendo, hermanos, que esa búsqueda recta de Dios es
aborrecer el pecado y aborrecernos a nosotros mismos por el pecado. Pues el versículo 37, hermanos, nos dice, su corazón no era recto con él, ni eran firmes. Mentían. Decían que querían la salvación, pero no detestaban el pecado, ni se detestaban a sí mismos por el pecado en el que habitualmente permanecían. Tenían palabras memorizadas, tenían fórmulas de acercarse a Dios, pero eran fórmulas humanas. No eran un aborrecimiento real por el pecado. ¿Por qué? Porque todavía conservaban ese aprecio y gusto satisfactorio por el pecado. Ellos no aborrecían el pecado. No aborrecían sus propias personas por causa del pecado. Ellos conservaban una estima secreta por el pecado. Sí, con su lengua decían que se arrepentían, en su corazón amaban el pecado y amaban los méritos de sus propias personas. Se engañaban a sí mismos, pues se procuraban su propia paz. Esta no era la paz de Dios, solo era un falso remedio. Y en casos como esos no se puede esperar una paz verdadera. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos. Cito: no es más que cubrir la herida, mientras que el núcleo permanece en el fondo, donde se pudrirá, se corromperá y se corroerá, hasta que vuelva a brotar con hedor, irritación y peligro. No dejen que las pobres almas que caminan por un sendero como este, que son más sensibles al problema del pecado que a la contaminación de la impureza que lo acompaña, que se dirigen a sí mismas en busca de misericordia. Sí, al Señor en Cristo se dirigen en busca de misericordia, pero aún así mantienen el dulce bocado de su pecado bajo la lengua. No dejen, digo, que nunca piensen en tener una paz verdadera y sólida. Termina la cita. Solo el verdadero médico puede sanar nuestras almas enfermas de pecado. Si hemos de ser curados, hemos de acudir al Señor Cristo. La raza humana puede acudir a donde le plazca para buscar paz con Dios. Pero mientras no sea mediante la persona y obra del Señor Cristo, no habrá paz. Si no es en los términos que Dios estableció respecto de la persona del Hijo, no habrá paz, aunque pronuncien su nombre. Supongamos una situación. Un hombre es expuesto a la palabra predicada y el predicador enseña sobre la necedad de amar el mundo. Y el Espíritu, operando, iluminando la conciencia de ese pecador, le trae ese texto de 1 de Juan 2:15 que dice: el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, el pecador experimenta culpa, se siente amenazado, su conciencia es inquietada por causa de su amor al mundo. Y al mirar las advertencias de su pecado, entonces procura un alivio en la persona y en la sangre del Salvador. Pues su conciencia está siendo acusada. Comienza a buscar un remedio, pero lamentablemente no se aborrece por el pecado ni aborrece el pecado. En esas condiciones, tal vez es posible que haya paz, pero cuidado, esa paz no procede de Dios, es una paz engañosa. Esta especie de humillación parece sincera. Los que están a su alrededor pueden concluir que hay una especie de operación en aquel pecador, pues empieza a separarse de su pecado, empieza a querer tener alguna intervención, incluso de servicio en la iglesia.
Algunas cosas le parecen repulsivas en cuanto al pecado. Los otros le ven y dicen como que se está separando del pecado. Incluso el mismo pecador concluye que efectivamente se está separando de su pecado. Y esto le brinda cierto alivio. Pero es un alivio pasajero. Es un alivio temporal. No es la sanación de Dios a su alma. Pero aún así, le brinda cierto descanso y consuelo. Pero un examen minucioso se descubrirá que ese pecador se ha revelado, o mejor dicho, se ha reservado un gustillo secreto por el pecado. Todavía no se arrepiente completa y verdaderamente cuando ya está haciendo nuevas provisiones para la comisión de su pecado. Sí, está aquí en el culto público y quiere encontrar un alivio para su alma, pero mientras escucha la predicación también está determinado a salir y satisfacer el gusto por el pecado. Su lujuria exige con vehemencia ser alimentada y el pecador determina que lo hará, una vez que se libre de los obstáculos que se lo impiden. La paz que obtuvo no fue la paz de Dios. Es una paz que este pecador se compró, se maquiló a sí mismo. Sus lujurias, pecados y locuras siguen tan vivas como antes. Su paz es frágil. No durará mucho tiempo. Es una paz temporal que pronto se descubrirá que sus pecados no son más que vanidades en reconversión. Oremos al Señor.